a este acte amb motiu de les eleccions europees, evidentment que les tenim el diumenge, però també des de l'executiva local volíem portar un acte de debat, d'apropament, com la majoria dels actes que està portant el Partit Socialista, de parlar amb la gent, de debatre temes importants, però abans de donar-los la paraula i de presentar-los, jo sí que volia dir que estem a poques hores de que s'acabi aquesta campanya electoral. L'altre dia que estava el nostre secretari general, Ximo Puig, va ressaltar la importància d'aquestes eleccions europees. La veritat és que són molt importants des de les diferents agrupacions, en tots els actes que han fet i en tot el treball que s'ha fet. Crec que ens ho han pres molt en sèrio, però queda aquest esforç últim. L'esforç últim és demà, evidentment el dissabte, que és la reflexió, però aquesta reflexió també ens té que servir pels que tenim més a propet, per aquests que tenim, que a vegades oblidem una miqueta, als de casa, el poder portar-los les paperetes i el poder ressaltar-los una miqueta més lo important que són aquestes eleccions quan la dreta ha volgut d'alguna manera desprestigiar-les, no tan sols en el candidat en tot el que diu, sinó també en no donar-les importància en la tàctica de sempre de que ells manejaran fins i tot els que estan en el cementeri. Per tant, nosaltres a estos no els anem a manejar, però sí en aquells que d'alguna manera els podem influenciar o donar-los l'ànimo perquè vagin a votar. No tinc que dir que en Europa se decideix pràcticament tot i després, passades aquestes eleccions, el que se debateix és la diferent forma de governar i la diferent forma, com ahir dia en Barcelona el president del govern de França, Valls, en el sentit que no som igual que la dreta i encara que vulguin posar-nos dins del mateix sac dient els retalls que s'estan fent en França no són els mateixos que s'estan fent aquí i evidentment si nosaltres governaríem també tindríem que aplicar polítiques d'austeritat, però mai sense tocar allò que avui anem a parlar pràcticament avui en aquesta taula. M'acompanya Rosa Marco, que és de la secretària provincial de l'executiva en el tema de benestar social, Antonio Torres, que és el síndic portaveu a les Corts Valencianes, i Ignacio Subías, que és diputat en les Corts Valencianes. Antonio i Ignacio han vingut moltes vegades a Vinaròs i sempre en l'especialitat i en el tema que estan portant a terme i han portat a terme durant uns anys en les Corts Valencianes. Són coneixedors de la realitat de Vinaròs i de la comarca i evidentment Rosa és d'alguna manera la number one del tema de benestar social. Per tant, Rosa, quan vulguis pots començar. Gràcies. Gràcies per haver-nos invitat i jo vaig deixar un poc els temes sobre sanitat i sobre polítiques socials que pensava més a ells i jo el que vaig a fer és un poc incitar-vos a que aneu a votar i vos vaig a donar arguments perquè vosaltres, els vostres amics, els vostres veïns, a totes les persones que vosaltres coneixeu, els animeu també que el dia 25 vagin tot el món a votar. Es pareix que Europa queda lluny, però el dia ha arribat i és el proper dia 25 de maig. Des de fa un temps tots i totes ens hem enfadat veient els telediaris sentats en el nostre sofà. Hem clamat contra la injustícia dels estats en les redes socials. Ho hem denunciat en els bars, en la feina, en la cua de la panaderia, en xerrades amb els nostres amics. Ens hem inclús manifestat per a exigir que deixen d'empobrir els treballadors i les treballadores del nostre país. Ens hem manifestat per la llei de la dependència, per l'augment de les taxes universitàries, per la baixada de beques, pels copagos farmacèutics i hospitalaris, pel copago injust per l'ús dels centres i serveis de la llei de la dependència, per la reforma de la llei de l'avortament i per tantes altres coses. Hem clamat contra la política que mina amb esmero als poderosos i matxaca als pensionistes, a les persones dependents, a les persones discapacitades,
als estudiants, als treballadors, als desempleats. Però el dia és arribar per fi. Sí, ens pot parèixer que Europa queda molt lluny i que influir a Europa és difícil, però el que es decideix allí sí que ens afecta, acudim o no a la propera cita electoral. Hi ha que recordar que gran part dels factors que regeixen la nostra vida diària estan legislats o marcats per Europa, i d'això hem tingut innumerables exemples al llarg d'esta llarga crisi. Però estem prop d'unes eleccions europees i moltes persones pareixen no tindre cap interès per exercir el seu dret al vot el proper diumenge. És comprensible que l'Europa que ara tenim no ens agrada, perquè el seu procés de construcció s'ha prioritzat una unió empresarial i de mercat abans que una unió social real i justa. Però la realitat és que l'actual Unió Europea està ahí i canviar-la no passa per ignorar-la, perquè ella no ens va a ignorar a nosaltres. Tal vegada algú o alguna considera que el vot no va a canviar res i que no val la pena anar a votar, però el segur és que votar val més que un vot que es queda a casa. Més enllà dels debats sobre el funcionament d'Europa, el que és evident és que quedar-se a casa és la pitjor opció que es pot triar. Anar a votar no és sols perdre uns minuts per a poder opinar, és demostrar que no ens dona igual el que es decideix a Europa. També significa que ens importa el que es fa amb els nostres diners, amb els nostres drets, amb les nostres vides. Amb aquest xicotet gest, el d'anar a votar, demostrem que volem marcar les directrius a Europa. Amb el vot estem posant al seu lloc a la dreta espanyola i a la dreta europea. Estem dient-nos que estem farts de les seues mentides. Estem farts de sentir-los presumir de que els nostres sous baixen. Estem farts de veure-los entusiasmats amb l'exili dels nostres joves, dels nostres amics, de les nostres filles i dels nostres fills. Estem farts de desprecis continus cap als majors, cap a les persones dependents, cap a les persones discapacitades, també cap a les dones. Farts de veure-los impassibles mentre les seues mesures generen tant de sofriment entre la població europea i la població espanyola. Ha arribat el moment de dir-li a la dreta que el camí de l'austericidi és un camí equivocat, que sols genera fractura social, pobresa i sofriment. És el moment de canviar Europa, de canviar la seva majoria fins al moment conservadora, que s'ha fet forta en les institucions europees gràcies a la victòria de l'abstenció. És el moment de tornar a l'Europa social i de deixar endarrere l'Europa de Merkel, de Rajoy, dels mercats, del temor, de les amenaces i del càstig a les persones. Una Europa que es preocupa pel creixement, per l'empleo i per als salaris dignes. El 25 de maig tenim l'oportunitat de convertir de nou Europa en un espai de solidaritat, de llibertat, de cohesió social i territorial. Una Europa que lluita contra el frau i els paradisos fiscals, que lluita contra la violència de gènere, contra la discriminació de les persones majors, discapacitades i dependents. Una Europa amb un salari mínim digne per a tots els països que
que la conformen. Una Europa on els joves del sud tinguen les mateixes oportunitats que els joves del nord. Una Europa no sols on rescate els bancs, sinó a les famílies, a les persones, als xiquets i a les xiquetes que són el futur d'Europa i d'Espanya. Este és el projecte dels socialistes europeus i estic segura que també és el de vostès. Som més en els carrers, en les places, en els barris. Sols falta una cosa, guanyar-los, i amb el seu vot, ben segur, això serà possible. Moltes gràcies. Bueno, Espada, buenas tardes. ¿Me escucháis bien desde los últimos? Sí. Bueno, pues no es por levantar más el tono de voz o no. Bueno, tal y como ha dicho Rosa, es verdad, estamos ante unas elecciones muy importantes, que son las elecciones europeas. Unas elecciones que se colocan en un momento determinado, que es un momento de crisis. Un momento de crisis que llevamos viviendo desde hace años, crisis que sin duda de ningún tipo ha sido creada por las políticas neoliberales que se han ido, empezaron primero por problemas financieros en América, se pasó rápidamente a Europa, sobre todo incidió sobre los países del sur y lógicamente estas políticas neoliberales han llevado a una desregulación de los mercados, a intentar que el Estado tenga cada vez menos importancia, salvo cuando lo necesitan, para rescatar a quien corresponde, que suelen ser los bancos y demás, pero no las personas, y lo que ha supuesto que es una alteración, un socavamiento del estado del bienestar. Y en el estado del bienestar están la sanidad, la educación, el bienestar social, la dependencia, de las que posteriormente, seguro que con gran criterio, os hablará Antonio Torres. Y por lo tanto yo voy a hablar un poco de las consecuencias que está teniendo todo sobre el sistema sanitario. ¿Qué está pasando en el sistema sanitario? Encima estamos en una comunidad donde se puede reflejar muy bien qué es lo que está pasando con nuestro sistema sanitario. Mirad, yo recuerdo una entrevista que le hicieron hace unos meses a un médico que no es de ningún partido político, es un médico que tiene 90 y tantos años, que fundó la clínica Puerta de Hierro en Madrid y fue uno de los que introdujo el sistema MIR, el sistema por el que nos formamos los profesionales de la sanidad en España. Y le preguntaron a este médico, ¿qué le parece a usted lo que está pasando? Dice, mire, cambiar las cosas sin saber por qué, por motivos, no por motivos conceptuales, sino por motivos económicos, es una auténtica barbaridad y es tremendamente inquietante. Pues esto es lo que nos está pasando lamentablemente. Están cambiando las cosas, algo que funcionaba razonablemente bien como es el sistema sanitario, a pesar de todo, teníamos en España y tenemos un sistema sanitario más que razonable. Tenemos un sistema que se basa en la Ley General de Sanidad del año 86, que llevó adelante un ministro llamado Ernest Lluch, durante un gobierno de un presidente llamado Felipe González. Pues esa Ley General de Sanidad se basaba en unos pilares: la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad. Eso eran los pilares, la gestión pública y la financiación pública. Porque el derecho a la salud es un derecho de ciudadanía que nos permite acceder a la forma que tengamos de vida de la manera más libre posible. El modelo que tenemos en nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad en estos momentos, pero sobre todo en nuestra comunidad, es el que han implantado el Partido Conservador que nos está gobernando, el Partido Popular, basado, entre otras cosas, en tres conceptos. Por una parte, el no reconocimiento de los problemas. El ejemplo más claro son las listas de espera. Cualquiera de ustedes que haya tenido que ir, que haya tenido que ser intervenido a ciertas consultas, pues saben lo que han tenido que esperar. Bueno, pues según el gobierno que tenemos, no hay listas de espera. Si no reconocen que hay listas de espera, es difícil que vayan tomando decisiones para poder solucionarlo. En segundo lugar, la privatización progresiva del sistema. Como saben, en Madrid se paralizó la privatización, la famosa Marea Blanca consiguió, un movimiento ciudadano y profesional unidos, consiguieron paralizar la privatización de lo que se quería hacer con el sistema sanitario en Madrid. Pero aquí desde hace tiempo, desde el año 99 exactamente, se nos ha implantado un modelo privatizador progresivo, lo que se llama
modelo Alcira, porque empezó en Alcira, empezó como un hospital, al cabo de 3 años esto funciona, lo explico muy rápido, se le da la gestión primero de un hospital y después era de un departamento a una UTE, es una unión temporal de empresas formadas por empresas aseguradoras, por bancos y por empresas constructoras, en un pequeño porcentaje. Entonces funcionan de tal manera que la Consellería, una vez concedido, les da una cápita fija, es decir, una cantidad fija por ciudadano al que dan cobertura, no por actividad, sino por los ciudadanos. Cubren 200.000 personas, la cápita son 700 euros, pues 200.000 por 700. E independientemente de la actividad que hagan, es lo que reciben. Al cabo de 3 años parece ser que no les debe ir muy bien las cosas, y entonces la Consellería rescinde el contrato con la UTE. Como consecuencia de que se rescinde el contrato, les tienen que pagar 70 millones de euros. Repito la cantidad. Les pagan 70 millones de euros. Vuelven a sacar el concurso, aumentan la cápita, es decir, lo que les tienen que pagar casi al doble, y se lo vuelven a adjudicar a la misma UTE con la que habían rescindido el contrato. Para que se hagan una idea de cómo se está funcionando en esta comunidad. A partir de esos momentos, en nuestra comunidad valenciana ya hay 5 departamentos que suponen el 20% de la población bajo este modelo. Alcira, Manises, Denia, el Vinalopó, que será el Crevillent, y Torrevieja. Ya hay 5 departamentos, pero no solamente la privatización ha ido ahí, sino, por ejemplo, la alta tecnología. Cada vez que alguno de ustedes se va a hacer una resonancia magnética, se la van a hacer en un hospital público, pero el aparataje es privado, pero los profesionales son privados y cada vez que se les hace, se le tiene que pagar a la empresa privada por lo que se nos está haciendo. Consecuencias. Se hace el doble de resonancias en esta comunidad de lo que recomienda la Sociedad Española y Valenciana de Radiología. ¿Por qué? Porque es un negocio, no porque sea necesario. Y en segundo lugar, el año pasado apareció un informe de la Sindicatura de Cuentas. Evidentemente la Sindicatura de Cuentas no es un organismo dudoso de la que hubo de partido político, la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana, que dice que si la gestión de las resonancias fuera pública, nos estaríamos ahorrando alrededor de 17 millones de euros al año. 17 millones de euros al año si la gestión fuera pública. Bueno, la privatización les podía contar muchas cosas más. Es evidente que este no es nuestro modelo, que estamos en contra de este modelo, porque ni es más eficaz, ni es más eficiente, ni tiene mayor calidad bajo ningún punto de vista. Otro día podía explicarlo con mucha más tranquilidad, pero hoy no nos da tiempo, evidentemente, por los tiempos. Yo estoy dispuesto a venir cuando sea a explicar cómo es este modelo y qué es lo que nosotros, evidentemente, pensamos que hay que tratar. Bueno, pues además de las privatizaciones, bueno, el Hospital Provincial de Castellón ha habido también intentos, bueno, ha habido privatizaciones que ahora han tenido problemas, como ustedes saben, bueno, y en otros muchos centros, pero no voy a seguir por ahí. Y el tercer lugar son los recortes, la otra característica. Recortes que están realizando desde hace tiempo y que llevan a pérdida de derechos. Con todo esto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que somos una comunidad somos la que menos dedica por habitante y año a sanidad. Dedicamos unos 200 euros menos de media que el resto de las comunidades autónomas, y eso tiene consecuencias. Y eso no es cuestión solamente de una infrafinanciación, no. Eso es cuestión también de prioridades. Porque aquí se han gastado lo que no tenía en lo que no debía. Porque aquí se han gastado en muchas cosas que no eran necesarias. Y en cambio se han dejado de gastar en cosas necesarias, como es la sanidad, como es la educación y como son los servicios sociales, y por eso los están intentando privatizar. Pero además eso ha supuesto pues, que somos de las comunidades que tienen menos camas hospitalarias del Estado, de las que menos centros de salud tenemos unos ratios de personal muy bajos, unas listas de espera enormes. El sistema es un sistema oscurantista, donde cuesta muchísimo obtener los datos porque no los dan, evidentemente. Es muy poco transparente. No hay participación de los ciudadanos y de los profesionales, lo cual es básico en un sistema público, y se han olvidado de algo fundamental y que habrá que hacer en su momento, que es la potenciación de la atención primaria, la potenciación de la salud mental y la potenciación del sistema sociosanitario y la atención a crónicos. Cada vez estamos en una población más mayor, cada vez la gente tiene más expectativas de vida, y eso lleva, lógicamente, a que haya que reforzar la atención a estas personas. Y esto hay que hacerlo mediante una atención a crónicos racional
y un sistema sociosanitario conjunto, porque no puede ser que esté funcionando por una parte el sistema social y por otra parte el sistema sanitario. Debieran de funcionar conjuntamente. Muy bien, ¿se acuerdan que nos dijeron que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Nos dijeron que el sistema era muy caro, nos dijeron que no iban a subir impuestos. Han subido más de 50 impuestos que afectan básicamente a las clases medias y bajas, por supuesto. Más de 50 impuestos han subido. Bueno, pues nos dijeron todo esto y por lo tanto nos engañaron diciendo que las medidas que tomaban es que no había más remedio porque el sistema no era sostenible. En España nos gastamos 2 puntos menos del PIB que en la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno. Luego, no es verdad que nos gastemos mucho en sanidad, no es verdad. Como digo, lo que han hecho es no priorizar, lógicamente. Y empezaron a tomar medidas de recortes, como son, pues medidas que llamaban de ahorro, que suponen, pues eso ha supuesto sobre el sistema sanitario en la Comunidad Valenciana 440 millones de euros, en temas como, pues que ustedes conocen muy bien, si pierden la tarjeta sanitaria, tienen que pagar 3 euros por una nueva tarjeta sanitaria. Antes en los hospitales había la elección de menú, hoy día no hay elección de menú, hay menús determinados, pero antes había elección de menús que hoy día no existen. Se cargaron lo que se llamaban los planes de choque para eliminar listas de espera, o un argumento falaz. El argumento era que lo iban a operar en la pública, que lo podían hacer en la pública, que no necesitarían ni más personal, ni más recursos, ni más de nada, lo cual solamente podían ser 2 cosas: que estaban engañando o que habían durante mucho tiempo malversado. Habían utilizado mal el dinero público, porque si en esos momentos se podía operar en la pública lo que hasta ahora se estaba operando en la privada, pues no iban a necesitar ni más personal ni más recursos, pues solamente había 2 posibilidades: o que no era verdad lo que estaban diciendo, o que durante mucho tiempo habían mal utilizado el dinero público. La realidad es que en un año se les dispararon las listas de espera casi el doble, y por lo tanto volvieron a retomar nuevamente los planes de choque que en su momento quitaron para eliminar, para ahorrar dinero. Pero como saben, a la vez, pues cierran los centros, han empezado a cerrar centros de salud a las 3 de la tarde, han empezado a cerrar centros de salud los sábados, en verano no les quiero contar, disminuyen el número de camas hospitalarias. ¿Y qué les voy a contar además aquí? ¿Qué les voy a contar aquí? Donde tienen un hospital que parte de la reforma no se ha abierto en cuanto a la hospitalización, como consecuencia de que no tienen recursos. ¿Qué les voy a contar aquí? Donde tienen un centro de salud, el Vinaròs 2, prometido desde hace, yo creo que unos 8 o 10 años, presupuestado en muchas ocasiones y no realizado. ¿Qué les voy a contar? Que ahora ponen con gran pancarta que van a hacer una reforma del centro de salud cuando lo único que van a hacer, el actual, es mejorar la accesibilidad. Eso es todo lo que van a hacer. ¿O qué les voy a contar de otros problemas si nos vamos metiendo hacia el interior de la comarca, en temas de atención de urgencias, en temas... ¿Qué les voy a contar? Ustedes conocen muchísimo mejor que yo qué es lo que está pasando en esta comarca, ustedes conocen mucho mejor que yo qué es lo que está pasando con la sanidad, y ustedes conocen mucho mejor que yo, por lo tanto, qué han supuesto y qué es los recortes sobre el sistema sanitario. Pero además pues han disminuido el dinero para ciertas cosas en los hospitales, material, todo eso. Pero además tomaron medidas muy serias. Un Real Decreto que se llama el 16/2012 de sostenibilidad del sistema sanitario, que afecta a la base del sistema sanitario. Este Real Decreto suponía 10.000 millones de euros en el sistema a nivel global en el Estado, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. De los 7.000 de sanidad, 800 millones de euros incidían directamente sobre el sistema sanitario público valenciano. Este es el Real Decreto por el cual dejan sin atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles, salvo menores de 18 años, embarazo o parto o urgencias. Pero no solamente a los inmigrantes, sino a los españoles mayores de 26 años que, no habiendo tenido acceso a un primer contrato de trabajo, las rentas familiares sean superiores a los 100.000 euros. Pero no solamente eso, sino que ahora acaban de aprobar otra medida, hace unos meses, y es que aquellos ciudadanos que hayan perdido el derecho a las prestaciones y que intentando buscarse una vida mejor que aquí no se les está dando en estos momentos y tengan que marcharse fuera de nuestro país, cuando en un año estén si están más de 3 meses
durante un año, pierden también el derecho a la asistencia sanitaria. Todo esto es una auténtica barbaridad. Eso es inhumano. Tanto el tema de los inmigrantes como lo demás. Porque una sociedad ha de regirse por valores. Y si una sociedad no se rige por valores, se tiene que plantear muy claramente qué es lo que está haciendo. Pero es que además repercute sobre la salud pública. Usted imagínense en el caso, por ejemplo, de las personas que no se atienden, inmigrantes o no inmigrantes. A esta gente se le está haciendo que no vaya al sistema. O que vayan a urgencias y por lo tanto se colapsarán las urgencias. Pero cuando uno se pone mal, nadie va a poder evitar que pueda ingresar. Pero claro, si hubiera ingresado 2 semanas antes, posiblemente la enfermedad sería menos grave, con menos repercusiones para el ciudadano, que es lo más importante. Pero además, una enfermedad menos grave es una enfermedad más barata, es menos cara. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy neumólogo. Una neumonía cogida a tiempo puede tratarse hasta en el domicilio. Una neumonía no tratada y que se deja evolucionar se puede complicar, hacer una insuficiencia respiratoria, un problema pleural, y por lo tanto es mucho más grave para el paciente, que es lo peor, y mucho más caro para el sistema. Pero además habrá descontrol de enfermedades infecciosas, porque casos como una tuberculosis no se pueden controlar en un servicio de urgencias. Porque además una tuberculosis no solamente hay que controlar al paciente y tratar al paciente, sino que hay que tratar al entorno del paciente, porque si no la enfermedad se puede extender. Luego tiene repercusiones desde el punto de vista de la salud pública, lo que están haciendo. Y además introdujeron los copagos que todos estamos padeciendo. Estos copagos los introducían con 2 argumentos. Una es intentar disminuir la demanda y otra es colaborar en los costes. Pero vamos a ver, es que estamos hablando de enfermedades y de la salud de la gente. Estamos hablando de que el sistema sanitario no es gratuito. Es decir, todos con nuestros impuestos estamos dando cobertura al sistema sanitario. Luego, al poner estos copagos, lo que están haciendo es un nuevo impuesto, pero sobre todo un nuevo impuesto que incide sobre la enfermedad. Porque el que lo paga es el que está enfermo, el que tiene que comprar medicinas, el que tiene que hacer, es decir, se está repercutiendo sobre aquellos que más lo necesitan. Y saben, introdujeron copagos, el copago farmacéutico, aquellas personas que tuvieran una renta superior a 100.000 euros, activos pasan a pagar el 60%. Entre 18.000 y 100.000 euros el 50%. Y menos de 18.000 euros el 40%. Es decir, el de 18 y 100.000 euros, que lo suben del 40 al 50%, le suman un 25% con respecto a lo que pagaban antes. Y por primera vez tienen que pagar los pensionistas, que hasta ese momento no pagaban. Los que tuvieran una renta superior a 100.000 euros tienen que pagar un 60% y hasta 60 euros máximo al mes. Entre 18.000 y 100.000 euros tienen que pagar un 10% hasta 18 euros al mes. Y los inferiores a 18.000 euros tienen que pagar un 10% hasta 8 euros al mes. Antes las cantidades que se pasaban se les tenían que devolver, pero desde hace unos meses y desde que tenemos la receta electrónica, y eso los farmacéuticos lo podían explicar muy bien, desde que tenemos la receta electrónica instaurada en toda la comunidad, ya a nadie se le cobra más de los 8 o 18 euros mensuales porque queda sujeto. Pero no solamente han puesto eso, el copago farmacéutico, hicieron también un medicamentato que quitaron 427 medicamentos del sistema y que por tanto hay que pagar en su totalidad. Medicamentos que muchas veces la gente tiene que utilizarlos y que no puede, porque si además del copago, si además de que le han subido la luz, si además de que le han subido el gas, tiene que pagar un medicamento que igual le cuesta 30 o 40 euros, no se lo puede permitir. Y la gente está priorizando. Y hay gente que no se está tomando la medicación. Porque además en circunstancias como los actuales, todos sabemos que mucha gente con el paro que tenemos, yo recuerdo, desde que está el señor Rajoy, 1.200.000 personas más están en el paro. Desde que está el señor Fabra, ¿cuántos más tenemos en el paro? 100 y pico mil más, ¿no? En la Comunidad Valenciana. Pues ya me toca. Y mucha gente ahora pues se acoge a las personas mayores para poder sobrevivir, y una persona mayor no puede pagarse los copagos, el aumento de no sé qué, el aumento de tal, y encima tener que sostener aparte de su familia. Y están llegando a situaciones límites, están llegando a situaciones de pobreza tremendas.
En nuestro país, más del 20% de la población está en el límite de la situación de pobreza. 1 de cada 3 niños están en riesgo de pobreza. Luego, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde se nos está llevando? Y además han puesto el copago a los discapacitados y dependientes. Algo que han hecho porque el gobierno ha tenido la voluntad de hacerlo, porque lo podía haber impedido. Aquí había una ley, la ley 11/2003, por la cual los discapacitados y dependientes no tenían que copagar los medicamentos y los productos ortoprotésicos. Como consecuencia de que se la cargan, un artículo de la misma, en la ley de presupuestos del año 2013, a partir de ese momento los discapacitados y dependientes tienen que pagar, poniéndonos en situaciones límites. Que hay muchas familias que no pueden soportar lo que tienen que pagar. Y esas son las personas que más necesitan precisamente de las administraciones públicas y de las instituciones públicas. Y esto es una barbaridad. Y quieren imponer también un copago en los medicamentos de prescripción hospitalaria, es decir, aquellos que se dan a los hospitales a pacientes externos. Esto no lo han puesto todavía en marcha, salvo en Ceuta y Melilla, pero en los demás sitios todavía no está en marcha. Esto es otra barbaridad. Esto supone que a los pacientes crónicos, que a los pacientes con enfermedades graves, que a los pacientes con cánceres, que se les da la medicación en el hospital, para que pues la lleven y se la pongan en casa y tal, pero se les prescribe, se les da en el hospital, les quieren hacer copagar también. Yo les decía, yo les he dicho muchas veces, ustedes serán capaces, mirando a la cara a un familiar de un niño con un cáncer, decirle que tiene que pagar cuando se lleve la medicina. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y este año, como saben, pues las medicinas han subido un 1,5%, pero las pensiones han subido un 0,25%. Luego, todas las medidas que se están tomando son medidas restrictivas. No me quiero alargar más. Quiero decirles, miren, uno de los grandes logros de la segunda mitad del siglo XX, a raíz de la Ley General de Sanidad del 86, de la MSU, fue el derecho a la asistencia sanitaria universal, equitativa, solidaria y de calidad. Fue uno de los grandes logros. Cuidado, porque los derechos a veces se tardan en adquirir y cuesta adquirirlos. Pero cuando se rompen, cuando se caen, lo hacen mucho más rápido y después a veces es más difícil de volver a recuperarlos. Por eso hemos de luchar de forma clara para el mantenimiento de esto que llamamos el estado del bienestar. Y en este caso, para el mantenimiento de un sistema sanitario público. Y todo esto tiene relación, porque ahora vienen las elecciones europeas, que son un primer paso, pero después vienen las elecciones autonómicas y municipales, que son el segundo paso dentro de un año. Y no nos engañemos, hemos de trabajar desde ya para conseguir que esto... Yo estoy convencido que las próximas elecciones, que estas, espero y deseo que las ganen el Partido Socialista Europeo, pero estoy convencido que las próximas elecciones autonómicas las ganará el Partido Socialista y por lo tanto gobernará el Partido Socialista. Y tendremos de presidente además a una persona cercana de aquí, a Chimo Puig, que será el presidente. Pero tenemos que trabajar para todo eso. Tenemos que evitar que destruyan el estado del bienestar, que lo están haciendo progresivamente. Y terminar con 2 compromisos, nada más. El primer compromiso es que cuando gobernemos recuperaremos derechos. Es lo primero que hay que hacer, recuperar derechos, los derechos que ahora se están perdiendo. Y en segundo lugar, recuperar el sistema sanitario público para los ciudadanos, con transparencia y con participación. Por mi parte, nada más, muchas gracias, animaros a que votéis el próximo día 25. En nuestro caso, os animamos a que votéis al Partido Socialista, evidentemente, y al Partido Socialista Obrero Español, y quedar a vuestra disposición para lo que queráis posteriormente. Muchas gracias. Como luego vamos a tener un rato de diálogo, ¿no? Si abrimos un poco, pues voy a tratar de ser lo más breve posible y centrarme en algunos temas. Lo que sí que es cierto es que estamos acabando ya la campaña electoral,
una campaña que el Partido Popular desde el principio intentó que prácticamente pasase desapercibida. Si no hubiese sido por la metedura de pata de Cañete, pues prácticamente la mitad de la ciudadanía no se habría enterado de que estamos en periodo de campaña. Y eso tal vez ha sido culpa nuestra en parte, que la gente no valore en la medida que debía valorar la Unión Europea, porque nuestro país ha recibido muchos recursos procedentes de la Unión Europea para hacer prácticamente todas las infraestructuras que tenemos. Pero no hemos sabido vender a los ciudadanos durante muchos años, no digo el PSOE solo, sino todos los partidos políticos, que cada vez íbamos cediendo más soberanía y más competencias en la Unión Europea y que por lo tanto cada vez en Europa se tenía más poder sobre las cuestiones que pudiesen afectar a la totalidad de los países de la Unión Europea. Si en el momento en que se ha producido la crisis, la Unión Europea hubiese actuado con rapidez y hubiese adoptado las medidas que tenía que adoptar, no estaríamos, evidentemente, en la situación en la que estamos. Estaba el crédito recortado y desde la Unión Europea no se ha adoptado ninguna medida para facilitar el crédito. Se ha recurrido, porque hay que recordarlo, la derecha lleva 10 años gobernando Europa y por lo tanto todo lo que ha pasado no es gratis. Si hemos llegado a la situación a la que hemos llegado es precisamente porque las decisiones que se han adoptado han sido decisiones que partían de los intereses de los grupos de derecha que controlan Europa, encabezados por Angela Merkel, pero Angela Merkel es una persona. Ahí lo que está dominando es una ideología que es la ideología del Partido Popular Europeo. A nuestro presidente Rajoy la crisis le ha venido muy bien. El Partido Popular jamás se habría atrevido a proponer como oferta electoral una reforma laboral como la que se ha hecho, de ninguna de las maneras. Si esa reforma ha propiciado que se pueda eliminar totalmente la negociación colectiva, que a partir de su aprobación cualquier empresario puede negociar directamente con un trabajador, puede descolgarse de los convenios y negociar directamente con un trabajador cuál es el sueldo que va a tener, porque ese sueldo ya no viene marcado por el convenio. Se han reducido los sueldos de la mayoría de los trabajadores en cerca de un 15% desde que se puso en marcha la reforma laboral. El último informe que hay de 2012 de la Agencia Tributaria habla sobre el salario declarado, claro, de los jóvenes menores de 25 años. En España, la media de declaración de ingresos de los jóvenes menores de 25 años son 6.010 euros al año. Es decir, ni siquiera llega al salario mínimo, porque si llegara al salario mínimo sobrepasaría los 6.000. ¿Qué quiere decir? Pues que también como consecuencia de la reforma laboral a la gente no se le están respetando los derechos establecidos en los anteriores convenios, se está abusando de la contratación a tiempo parcial, que luego no es parcial. Comunidad Valenciana, el 20% de todos los valencianos y valencianas tienen contratación temporal. En España solo el 16%. Es decir, porque claro, las cosas van mal en España. Después veremos cuál es el mensaje de ellos. Pero todo lo que va mal en España, en la Comunidad Valenciana va mucho peor, porque las diferencias en prácticamente todos los campos son abismales. Y decía que a Rajoy le ha venido bien porque no se habría atrevido a proponer en un programa electoral esos cambios para quitar derechos a los trabajadores, quitar salarios y luego pues, permitir que las empresas puedan deshacerse de una forma muy barata de sus plantillas, y sin embargo lo ha conseguido gracias a que se ha asustado a la ciudadanía. Se ha asustado a la ciudadanía con la situación de crisis, como decía antes Ignacio, intentando decir que hay cosas que son inevitables y que hay que hacerlas, y no es verdad, porque en otros países no se han producido esas situaciones, y en definitiva la crisis le ha servido de una forma directa al Partido Popular para implantar ese programa oculto que tenían y que nunca nos dijeron y que les ha venido en estos momentos bastante bien. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, y ese mensaje que están ellos ahora trasladando de cara a las elecciones europeas
de que las cosas están empezando a ir bien, todos lo dicen. Lo dice Rajoy, lo dice González Pons con una desvergüenza total y absoluta, porque dijo el otro día en el debate que en este momento se están creando nada menos que 7.000 empleos al día. La realidad es que desde que entró Rajoy, es decir, todo el año 2012, 13 y lo que llevamos del 14, se han destruido 1.203.000 puestos de trabajo. Es decir, hay 1.200.003 personas menos trabajando en nuestro país, y esa es la realidad. ¿A qué se acogen ellos? Pues de siempre ha sido la EPA y las cifras de los afiliados a la Seguridad Social lo que indica cómo está el mercado de trabajo, pero ellos ahora se acogen al paro registrado. Y cada vez que en un mes aparecen unas cifras de paro registrado, pues haciendo la proyección, pues dicen, no, pues creamos 7.000. No están creando absolutamente nada. El problema es que hay ya muchísima gente que no acude a la oficina del INEM a registrarse para obtener un empleo simplemente porque no consigue ese empleo, y hay otros que se están yendo al extranjero, con lo cual está disminuyendo de una forma muy importante la población activa, y eso es lo que después ellos están vendiendo como una mejora de la situación y como una mejora de la economía. Pero de ninguna de las maneras se está produciendo esa situación. Con Rajoy se han destruido en toda España ese 1.200.000 empleos, pero en nuestra comunidad, como ya ha dicho antes él, se han destruido 156.000 empleos desde que está el señor Fabra como presidente de la Generalitat. Pero claro, el paro está provocando también situaciones de pobreza y situaciones difíciles a miles de familias. En este momento en España hay 1.978.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro. En nuestra comunidad, que tenemos el 10%, tendría que ser 198.000. Pues no, en nuestra comunidad hay nada menos que 225.700 familias que tienen a todos sus miembros en paro. Y por lo tanto no hay nadie que esté realizando ningún tipo de actividad. Y tenemos también cerca de, nos faltan ya 2.000 nada más ya, cerca de 300.000 personas que son ya parados de larga duración. Es decir, tienen más de 2 años buscando un empleo, en un porcentaje muy elevado son personas mayores de 50 años, con lo cual tiene muy difícil el conseguir ese empleo, y otro bloque importante son también los jóvenes. Por lo tanto, la situación es una situación bastante difícil. ¿Qué es lo que está haciendo la Generalitat frente a esa situación que en nuestra comunidad es bastante peor que en la media de España? Pues disminuir los fondos destinados a las políticas activas de empleo en un 50% en los 3 últimos años. Y todos aquellos recursos que vienen de Europa y que podrían aprovecharse para planes específicos de promoción del empleo joven, que han hecho un programa de empleo joven para este año que acabamos de terminar, que va a conseguir 1.300 contratos. Bien, cuando se ha hecho finalmente el balance de ese programa de empleo joven de 1.300 contratos, solamente ha habido 29 contrataciones en todo el año. Y tenemos 109.000 jóvenes menores de 25 años que están en el paro y que están pidiendo que se les dé un empleo. Ni siquiera han sido capaces de aprovechar esos fondos, que luego hay que devolverlos, porque los fondos que no se gastan se tienen que devolver a Europa. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de las ocasiones la Generalitat no tiene, porque después hablaremos de eso, no tiene la parte que le corresponde a ella poner, y por lo tanto no se llevan a cabo los programas. Como pasaba en la ley de la dependencia. ¿Por qué en esta comunidad nos hemos quedado a la cola de todas las comunidades autónomas en el número de personas dependientes que estén recibiendo un servicio o una prestación? Porque en este momento en España hay 737.000, que ya son personas que se están beneficiando de una ayuda de la dependencia, y en nuestra comunidad tendría que haber, por esa proporción, tendría que haber prácticamente 80.000 personas que estuviesen recibiendo ese servicio o esa prestación, y sin embargo solamente lo están recibiendo la mitad. ¿Por qué? Pues porque aquí, cada vez que se tramitaba una ayuda a Madrid, Madrid
mandaba una parte del coste de esa ayuda, pero claro, la otra parte del coste la tenía que poner la Generalitat Valenciana. Entonces la Generalitat Valenciana no estaba dispuesta a poner su parte porque no tenía dinero. Bueno, sí que tenía dinero, porque como aquí había unas personas que ya estaban recibiendo los servicios de ayuda a domicilio, o los servicios de centro de día, o de internamiento en una residencia, o aquellas ayudas que se recibían de las amas de casa, pues lo que hacía es, todas aquellas personas que ya estaban recibiendo un servicio o una prestación antes de entrar en marcha la ley, pues esas personas es a las que les tramitó primero las ayudas y las mandó a Madrid. Con lo cual, el resto de personas que solicitaban de nuevo, amparándose en la ley, solicitaban de nuevo esa ayuda, pues a esas personas no les llegaba. Y como todos sabéis, pues han pasado 2 años, 3 años y en algunos casos hasta 4 años y esas personas nunca han recibido la ayuda, incumpliéndose de una forma gravísima la legislación y por lo tanto maltratando de una forma directa a todos y cada uno de los valencianos que sí que tenían derecho a esa ayuda. En nuestra comunidad, después de estos años de gobierno del Partido Popular, además de esa situación de desastre total y absoluto en lo que se refiere al empleo, ya para no extenderme más en cifras, esta comunidad estuvo por debajo de la media de España en tasa de desempleo y sin embargo el Partido Popular ha hecho que nuestra comunidad desde hace 10 años tenga una tasa de desempleo 3 puntos superior a la tasa media que tiene España. En segundo lugar, nos han llevado también a una situación de ruina total y absoluta a nivel económico. Mientras la mayoría de las comunidades autónomas, desde el año 2000 hasta prácticamente el año 2007, que es cuando vino la situación de crisis fuerte, estuvieron reduciendo su deuda y por lo tanto todos aquellos que habían hecho inversiones importantes y tenían créditos de los bancos se dedicaron, en el momento en que la economía estuvo creciendo desde el año 2000 hasta el año 2007, pues a disminuir su deuda. ¿Quién fue la única que no disminuyó su deuda? La Comunidad Valenciana. Y es, como se ve, como lo veis desde ahí, porque es la línea roja. Es decir, este es el año 2000. Entonces, en el año 2000, todas las comunidades empiezan a disminuir su deuda. Y en cambio, esta comunidad en el año 2000 empieza a dispararse y cuando llega la crisis, que en la crisis todas las comunidades autónomas efectivamente han incrementado la deuda, entonces claro, nuestra comunidad la que más. Claro, nosotros somos ahora la número 1. Nosotros tenemos ahora una deuda de 33.000 millones de euros, que es una cosa impresionante y que va a lastrar el futuro y va a pesar como una losa sobre el futuro de todos los valencianos. Porque mientras tanto, y viendo ellos que cada vez íbamos a una situación de mayor endeudamiento, han ido renunciando a los impuestos que les correspondían. Es decir, el Estado ha puesto en manos de las autonomías una serie de impuestos, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, y nuestra comunidad, pues graciosamente, también desde el año 2003 para acá, ha eliminado en la práctica ese impuesto para todos los valencianos, con lo cual pues cada año hemos estado perdiendo 600, 700 millones de euros de ingresos en las arcas de la Generalitat y que luego no han tenido ningún problema en decir que la situación es insostenible y hay que recortar en sanidad, hay que recortar en educación y hay que recortar en bienestar social. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los ingresos que tenían que estar produciéndose no se están produciendo. Pero el problema no es del gasto sanitario. Subía ya lo ha dicho, Ignacio ya lo ha dicho, tenemos un gasto sanitario 200 euros inferior a la media de España. Pero es que si nos vamos a Europa, porque nosotros nos tenemos que comparar con Europa, nuestro gasto en protección social está en este momento en 5.100 euros que nos gastamos en España y sin embargo en Europa la media es 7.600 euros. Y tenemos ahí todavía un colchón bastante grande de diferencia y en Francia 9.300. Entonces, ¿qué sentido tiene que se estén adoptando políticas de recorte de la sanidad o que se diga, no, es que el gasto que se está produciendo en la sanidad es muy elevado
y hay que disminuirlo. Eso lo podrán hacer en países en los que efectivamente están ya con un nivel de gasto muy disparado en protección social, pero no es el caso de nuestro país, que tiene un gasto muy por debajo de la media que es exactamente lo mismo que en las pensiones. En las pensiones, que también lo ha dicho él antes, la media de Europa es de un 13,4% de toda la riqueza de Europa, del PIB. Un 13,4% del PIB se dedica al pago de pensiones. En cambio, en nuestro país estamos dedicando el 11,4%. Es decir, nos faltan todavía para poder llegar ahí. Y en el resto de países de la Unión Europea, pues la mayoría de ellos tienen un porcentaje de gasto en relación con el PIB muy superior al que nosotros tenemos en este momento. Consecuencia de las políticas de derroche, de corrupción, de gasto superfluo que se han producido todos estos años es la situación de ruina en la que se encuentra en este momento la Comunidad Valenciana, y que tiene que exigir, evidentemente, de medidas valientes de cara al futuro, y que pasarían fundamentalmente por exigir al Gobierno de España la financiación que corresponde a esta comunidad. Yo no voy a tocar, me parece, más, porque creo que hemos tocado ya prácticamente todos los temas. Lo peor es la dependencia, hace falta que lo diga, hemos hablado tantas veces de ese tema, que haya una ley que no se ha cumplido, que se ha estado maltratando y burlándose de todos los dependientes, aún hoy, porque cuando se han presentado en la audiencia, donde se han presentado los recursos de todas aquellas personas que han fallecido, 25.000 personas han fallecido en nuestra comunidad, habiendo sido valoradas en muchos casos, pero que no tenían el PIA. Y claro, como no tenían el PIA, pues si se han muerto no les quieren pagar a sus familiares. Entonces la mayoría de los ciudadanos que se han dirigido, la mayoría, no los pocos que se han dirigido a los tribunales, pues en unos casos una sección de la audiencia les da la razón y les dice que efectivamente esa persona tiene que cobrar porque no tiene la culpa de estar 3 años con la valoración ya hecha, porque hay personas que se les ha hecho la valoración, se les ha dicho tiene grado 3, nivel 2, pero el problema es que nunca le ha llegado el PIA, porque no han querido darle el PIA, porque como no tenían dinero para pagar, no daban los PIA. Pues una sección de la audiencia daba la razón a los dependientes, pero la otra sección no les daba la razón. Finalmente se ha reunido el tribunal y ha ido por la línea del medio, es decir, dando la razón a la Generalitat y diciendo que no corresponde el cobro de esas prestaciones a los familiares de los que han fallecido. Que si quieren, que presenten una demanda de responsabilidad patrimonial contra la Administración. ¿Eso qué significa? Pues nada, primero gastarse dinero y en segundo lugar esperar 2 o 3 años a que le resuelvan esa demanda, y por lo tanto si ya llevan 3, pues ahora volver a otros 3 o 4 años más de espera. Es decir, no hay un apoyo tampoco decidido por parte de los tribunales, y con los últimos cambios normativos que se han producido con respecto al copago de las personas discapacitadas y con respecto a la disminución de la cuantía de las ayudas, pues están dejando prácticamente en ayudas caritativas lo que antes era una ayuda que pudiese contribuir de una forma directa a solucionar el problema que tenían las personas en situación de discapacidad. Y lo que puede resultar más denunciable es que personas que están acudiendo a un centro ocupacional se les quiera obligar a un copago, que en algunos casos son 300 euros y 400 euros, lo que significa una discriminación total hacia las personas en situaciones de discapacidad. Porque si una persona normal acude a un centro escolar, acude a un centro de formación profesional o acude a una universidad, porque eso es lo que corresponde para su enseñanza y su aprendizaje, una persona discapacitada acude a un centro ocupacional. Entonces, ¿se paga en el instituto? ¿Se paga en la universidad? No, se paga una matrícula y se ha acabado. Entonces, ¿por qué una persona en situación de discapacidad tiene que abonar por la prestación de un servicio que es para su formación? La persona discapacitada que está en un centro ocupacional está preparándose y adquiriendo hábitos para poder
desenvolverse en la vida y también para poder acceder a un puesto de trabajo, que al fin y al cabo es su objetivo, porque tenemos unas leyes que protegen a las personas con discapacidad para que puedan obtener un empleo. Y esa legislación obliga a todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores a tener en sus plantillas un porcentaje de personas en situación de discapacidad. Y no se está cumpliendo. Y la mayoría de las empresas de más de 50 trabajadores no tienen contratadas en sus plantillas al porcentaje que corresponde de personas con discapacidad. Y nuestro gobierno, a la vista de esa situación, ya produjo una modificación de la normativa para que aquellas empresas que no tuviesen el porcentaje que corresponde de personas en situación de discapacidad en sus plantillas pudiesen sustituir eso por encargos en la misma cuantía de dinero a centros ocupacionales o a centros especiales de empleo. Con lo cual, esa empresa podría quedar exhibida de contratar a una persona discapacitada siempre y cuando le encargase trabajos a un centro ocupacional de personas con discapacidad o a un centro especial de empleo. Pero tampoco eso se está cumpliendo y por lo tanto la situación de todas estas personas es una situación que debe merecer especialmente nuestra atención y que evidentemente en el momento en que volvamos a estar en el gobierno, pues esta situación será inmediatamente corregida. Y termino para que podamos dialogar. Si